Yashahime es la continuación de Inuyasha, y aunque es un spin-off, para mí es un excelente anime. Tiene sus detalles que quizás podrían ser diferentes, pero de igual manera no deja de ser una buena secuela de la serie original. Como las hijas de Sesshomaru, tengo que encargarles una misión. En el video de hoy vamos a analizar esta serie de manera profunda, partiendo desde varios puntos: la creación, la historia y claro los personajes. Es así como tomando todos estos puntos en cuenta, ustedes tendrán una visión de manera más detallada acerca de si es o no un anime que vale la pena ver, y sobre todo si es canon o no. Así que dicho todo esto, comencemos con el video. Como todos los fanáticos de la serie original saben, Inuyasha cuenta con un anime que no fue terminado por completo, al menos cuando se lanzaron los primeros 167 episodios, pero que unos añitos después, digamos 6 para ser exactos, se lanzaría el acto final, temporada final del anime, que cuenta con 26 capítulos, que le pusieron fin y conclusión a las historias de prácticamente todos los personajes. Hoy en día es fácil buscar en internet toda la serie de manera completa, pero pensando un poco las cosas, no debe haber sido fácil para los fanáticos esperar tantos años para ver el final de la historia. Y yo, como buen seguidor que soy, estoy más que seguro que si Rumiko, su productora, su equipo o quien sea hubieran terminado la serie en su momento, hoy en día esta increíble historia fuera mucho más exitosa y famosa de lo que es actualmente. Dentro del mundo de los conocedores del buen anime, Inuyasha es un anime de culto. Sin embargo, eso no pasa con el mundo popular, donde series más sencillas, con mucho menos complejidad en las historias como Dragon Ball, resultan ser arrolladoramente más populares. Y desde mi punto de vista, esto se debe a que Rumiko nos falló con los finales épicos en los momentos buenos de sus historias. 6 años para ver un digno final para Inuyasha, y ya van más de 20 años esperando uno digno para Ranma y medio. Esa cosa ni sentimientos tiene. Pero bueno, finalmente, Inuyasha tuvo un final excelente, en donde todos los personajes vieron concluido su viaje. Kikyo finalmente abandonó el mundo de los vivos, Aome y el protagonista se quedaron por fin juntos, Miroku le hizo 3 hijos a la Sango, y hasta Koga terminó casándose con Ayame. Incluso el Sesshomaru de repente empezó a llevarle regalos a Rin, quien había decidido vivir una vida con los humanos porque era lo mejor para ella, según la anciana Kaede. De ahora en adelante, estoy segura de que las cosas seguirán cambiando. Y yo seguiré en este mundo. Hasta aquí Rumiko Takahashi pensó que había llegado su obra. Sin embargo, más adelante la reina del manga llegaría a un nuevo acuerdo para continuar con la historia, solo que esta vez no sería ella quien hiciera el guión. Sunrise, la casa productora, le había delegado esa nueva misión a Katsuyuki Sumisawa, mientras que nuestra legendaria mangaka se ocuparía del diseño de los personajes principales y la supervisión en general del guión y de la historia. Es así como en mayo del 2020 se le diría al mundo, en plena pandemia, que se estaba trabajando un proyecto que tenía relación con Inuyasha, con la productora Sunrise a la cabeza y con todos los miembros del team original de la serie de regreso. Luego rápidamente la preparación continuó, y Viz Media, la compañía de distribución que otras veces se había encargado de otros proyectos de Rumiko, como Ranma y medio, regresó al equipo para adquirir los derechos de América del Norte y de América Latina. Y ya después de entrevistas, casting y la elección de un elenco maravilloso, el 3 de octubre del 2020 fue emitido el primer capítulo de esta increíble historia, presentada ante todo el mundo como Anjo no Yashahime, y para nosotros, aquí en América, las princesas mitad demonio. Para la nueva historia, el guionista Katsuyuki Sumisawa decidió partir desde el personaje más popular, buscando tener un mayor acercamiento con el público al cual le encanta el papel rudo, bonito y dominante de Sesshomaru. Por eso basó esta continuación de la historia en las nietas del perro comandante, porque también incluyó a la hija del anterior protagonista para así darle el toque de las princesas mitad demonio. Y bueno, todo comienza unos años después de los eventos pasados en Inuyasha, cuando Towa y Setsuna, las hijas de Shesho y de Rin, están en un incendio en un bosque. Sucede, pasa y acontece que intentando escapar para sobrevivir, pues aparece un portal de repente, que la separa y termina enviando a Towa a la época moderna, de donde es Aome, cosa que en las condiciones actuales era imposible, ya que como saben el pozo devorador de huesos ya no tenía el poder para viajar en el tiempo, después de que fuera destruida la perla de Shikon. Por eso Aome ya no regresaba a ver a su familia, y le tomó 3 años regresar con el protagonista después de la destrucción de la perla en el final de Inuyasha. #spoilers. ¡Que se vayan todos a la chingada!
La cosa es que la historia de Yashahime comienza de esta manera, con Towa llegando a la época actual y siendo adoptada como hija de Sota, el hermano menor de Aome, y con Setsuna, su hermana, quedándose sola en la época feudal. En cuanto a la hija de Inuyasha, Moroha, ella también está sola, fue criada por la tribu de los lobos con el líder Koga. Y esperen un minuto para que no se me pierdan en la historia y para que no se nos enreden mucho las cosas. Vamos a decir que por varias razones la trama gira en torno a las tres niñas que se han criado prácticamente solas sin sus padres, al menos sin los verdaderos, o sea, los demonios, el Shesho, el Inuyasha, Aome y Rin. Pero comenzando la serie prácticamente de inmediato, por las maravillosas cosas del destino, las hermanas se vuelven a encontrar 10 años después de lo que ocurrió en el bosque y terminan haciendo equipo, sangre y hermandad con su prima hermana Moroha. Es así como unidas y enfrentando todo tipo de situaciones van pasando las aventuras de esta historia, en donde tienen que enfrentar y detener los planes de Kirin Maru, un demonio poderoso que se enfrentó a su abuelo y es el que domina los territorios del este. Ustedes saben que en la serie de Inuyasha siempre se dijo que el perro comandante dominaba los territorios del oeste. Bueno, pues a estas niñas le toca enfrentarse a quien domina los territorios del este. Es complicado, oye. Es complicado. Descomplícalo. Pero para ser sinceros con ustedes y totalmente claro, Kirin Maru es un personaje honorable. Aquí, el verdadero enemigo es Zero, su hermana, otro demonio poderoso que estaba enamoradísima del papá de Inuyasha y de Sesshomaru, y que por eso arma un desmadre grandísimo en toda esta historia. La única forma para poder eliminar esta maldición es matándome. La cosa es que estos dos hermanos son los antagonistas y forman la historia de Yashahime, ya que debido a los motivos que tienen ellos dos, se le termina complicando la vida a todos los demás personajes, tipo Naraku, la serie original. Tengo que resaltar el hecho de que no a todo el mundo le parece buena la historia, pero en lo personal, a mí me parece interesante y original, sobre todo la historia de Zero, pero ya, no voy a hablar más de eso aquí, porque sinceramente es una historia tan interesante que da para todo un video completo. El único problema será lidiar con Inuyasha y Aome. Es muy probable que vayan detrás de Kirin Maru. Como ya les mencioné, Rumiko trabajó el diseño de los personajes principales, pero creo que ya está bueno de hablar de diseños. Hablemos un poco de los personajes en sí. Towa Higurashi es la hija de Sesshomaru y de Rin, pero lleva el apellido de Aome, porque fue adoptada por su hermano, por las razones que les acabo de explicar hace unos minutos. Ella es la protagonista de protagonistas. Las tres chicas resaltan, pero hay que reconocer que se le da a ella un poco más de relevancia. Al ser criada en la época actual, tiene una actitud más comprensiva y pacífica, ya que ustedes saben que en la época feudal, primero matas y después confías. Por eso se le hace más fácil a ella hacer nuevos amigos y ser más sociable. Podemos decir que ella tiene la actitud de su madre Rin. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que Setsuna vuelva a soñar otra vez? Setsuna es la hermana menor, la que se quedó en el bosque cuando a Towa se la llevó el extraño portal. Sobrevivió, claramente, porque si no, no estuviéramos hablando de ella ahora, pero su viaje fue duro a diferencia del de su hermana. Ella sí tuvo que enfrentar los retos de ser un mitad demonio y sobrevivir por su propia cuenta, hasta que finalmente llegó con los exterminadores de monstruos, donde encontró un lugar con Kohaku. Ahí entrenó y actualmente se dedica a este trabajo. Sin embargo, tiene el problema de que la mariposa de los sueños le quitó la habilidad de dormir, y por eso durante este viaje la misión de las chicas será encontrar la mariposa de los sueños para que le devuelva los sueños a Setsuna, quien de paso aprovecho para decir que tiene la actitud de su padre, el Sesshomaru. Uy, no. Quítate de aquí, niño prieto. Moroha, por otra parte, la tercera y última protagonista, pues es la hija de los anteriores protagonistas, y aquí también tiene un papel protagónico, aunque todo el mundo sabe que la historia de verdad es la de Towa y la de Setsuna. Moroha es abandonada por sus padres al momento de nacer, no porque lo querían, sino por la trama de la historia en la cual Inuyasha y Aome pues son enviados a un lugar del cual no pueden salir, y por eso se pierden la infancia de su hija. Y si me adivinan el nombre del personaje culpable de todo esto, les voy a enviar una tarta de cumpleaños, así que adivínenlo y díganmelo en los comentarios. No puedo creer que Sesshomaru fuera derrotado tan fácilmente por ese Kirin. De las tres protagonistas, en lo personal, me gusta más el personaje de Moroha, ya que ella se parece a su padre y también a su madre. Tiene literalmente actitudes y poderes de los dos. La cosa es que a diferencia de los salvajes que son en la época feudal, Towa, quien es el pilar de la confianza de las tres princesas, pues termina creando un lazo inseparable con su hermana y su prima, las cuales juntas se enfrentan a cuantas desgracias aparezcan aquí. Princesa mitad demonio, avanzaremos.
sin importar lo que se interponga en nuestro camino. Entonces, este anime es o no canon. Hace un tiempo vi un comentario o una imagen que no recuerdo muy bien ahora que me dio mucha curiosidad en Facebook, la cual hablaba de este tema y su significado para los japoneses, los cuales escriben estas historias o son los responsables por crearlas la gran mayoría de las veces. Y sucede que el término canon no existe para ellos. Y ojo, antes de que me crucifiquen en los comentarios, no estoy diciendo que esto no sea algo vital para la historia. Lo que quiero decir es que ellos aplican el significado de lo canon como algo un poquito diferente. Digamos, esta historia de Yashahime sí es canon, porque tiene la autorización de Rumiko Takahashi y fue supervisada por ella. Los animes rellenos de Ranma son canon, aunque no están en el manga, ya que fueron autorizados por Rumiko. No son relevantes en la historia original y muchas veces no se toman en cuenta porque el manga ya está escrito. Y no se puede cambiar lo que ya está escrito solamente porque se agregue algo nuevo. ¿Me entendiste, inútil? Sí te entiendo, rata de dos patas. Pero créanme, en muchas historias sí que se hace y se toma en cuenta lo que pasa en muchos rellenos. El término canon no solo se refiere a si está incluido o no en el manga. El término se refiere, más que a nada, a lo que es auténtico y válido para el autor original de la obra. ¡Amo bonito! ¡No dudé de usted ni un segundo! Yashahime es un anime muy bueno que de parte mía les recomiendo al 100%. Tiene una historia original que continúa con las aventuras del anime Inuyasha y sobre todo nos deja ver qué fue de la vida de nuestros personajes favoritos. Pero ahora te pregunto a ti, ¿tú viste o estás viendo Yashahime? ¿Qué te gustó y qué no te gustó de la serie? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!